This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Mi nombre es Elías, y esta es la historia de cómo me convertí en profeta de Dios en una época tumultuosa en el reino de Israel. Me crié en Tisbe, una pequeña ciudad en Galaad, al este del río Jordán. Mi familia era sencilla y trabajadora, y yo, como el resto de mi comunidad, vivía una vida humilde. De niño escuchaba las historias de los patriarcas y profetas que nos precedieron. Siempre me fascinó el poder de Dios y su capacidad para intervenir en la vida de su pueblo. Sin embargo, nunca imaginé que un día sería llamado a desempeñar un papel tan importante. El reino de Israel atravesaba tiempos difíciles. Acab, el rey, y su esposa Jezabel, una mujer astuta y manipuladora, habían abandonado al Dios de nuestros padres y se habían entregado a la idolatría, adorando a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Esto me inquietaba profundamente, porque sabía que nuestro Dios, Yahvé, es celoso y no toleraría la adoración de otros dioses. El pueblo estaba dividido y la moral era baja, ya que muchos se alejaban de las enseñanzas de Moisés y seguían a los dioses falsos. Fue durante este tiempo que comencé a sentir una inquietud en mi corazón. Me dedicaba a la agricultura y al pastoreo, pero sentía que había algo más grande a lo que estaba destinado. Oraba constantemente y buscaba la guía de Dios. No fue hasta un día en particular, cuando estaba solo en el campo, que escuché claramente el llamado de Dios. Me habló con una voz clara y poderosa, diciéndome que me preparara, pues tenía una misión para mí. Al principio no comprendía completamente lo que significaba este llamado. Sin embargo, sabía que no podía ignorarlo. Comencé a prepararme espiritualmente, dedicando más tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras. La convicción crecía en mi corazón, y me di cuenta de que Dios me estaba llamando a ser su profeta. Fue un momento de profundo cambio en mi vida, y supe que mi destino sería enfrentarme a la idolatría que plagaba el reino. El primer desafío fue presentarme ante el rey Acab. Sabía que no sería fácil, ya que Acab no era un hombre que aceptara críticas, especialmente de alguien que venía de un lugar tan humilde como yo. Sin embargo, con el respaldo de Dios, me sentí valiente. Me dirigí al palacio con la certeza de que el mensaje que llevaba era vital para el futuro de Israel. Antes de entrar al palacio, me tomé un momento para reflexionar sobre mi viaje. Recordé las historias de Moisés, Josué y otros profetas que habían enfrentado desafíos mucho mayores. Eso me dio coraje. Sentí que estaba siguiendo los pasos de gigantes, y aunque la tarea parecía intimidante, confié en que Dios me guiaría. Cuando entré al palacio, sentí la mirada desconfiada de los cortesanos y el brillo frío en los ojos de Acab. Sin embargo, hablé con firmeza y sin vacilar. Le dije que Dios estaba descontento con su idolatría y que enviaría una sequía como señal de su desagrado. La reacción de Acab fue de furia, pero mantuve la calma, sabiendo que estaba cumpliendo con mi llamado. Después de presentarme ante el rey Acab y anunciarle el juicio de Dios, me enfrenté a una atmósfera cargada de hostilidad. El rey, acostumbrado a que todos a su alrededor le rindieran pleitesía, no estaba preparado para recibir una advertencia divina tan contundente, y menos aún de alguien como yo, un profeta humilde proveniente de Tisbe. Sin embargo, la mano de Dios estaba claramente sobre mí y me llenó de valor para transmitir su mensaje. El anuncio de la sequía no fue un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la corrupción y la idolatría que se habían apoderado del reino de Israel. Los reyes y los altos funcionarios adoraban a Baal, deshonrando el pacto que Dios había establecido con su pueblo. La sequía era un recordatorio de que el verdadero poder sobre la naturaleza y la vida pertenecía a Yahvé, y no a los ídolos fabricados por manos humanas. Después de mi confrontación con Acab,
Dios me ordenó que me escondiera en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Fue un tiempo de soledad y reflexión, pero también de pruebas y milagros. El arroyo proporcionaba agua fresca, y cada día los cuervos me traían pan y carne, cumpliendo así la promesa de Dios de cuidar de mí. Este primer milagro me enseñó a confiar en la provisión de Dios, incluso en medio de la adversidad. Durante mi tiempo en Kerit, la sequía comenzó a afectar gravemente a Israel. Los campos se marchitaron, los animales morían, y el hambre se extendió por todo el reino. Mientras tanto, el arroyo donde me refugié comenzó a secarse. Fue entonces cuando Dios me habló de nuevo y me ordenó que me dirigiera a Sarepta, un pequeño pueblo en el territorio de Sidón. Allí, me dijo, había preparado a una viuda que me proporcionaría sustento. Cuando llegué a Sarepta, encontré a la viuda recolectando leña. Me acerqué y le pedí un poco de agua y pan. La mujer, con tristeza en los ojos, me explicó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Le dije que Dios había prometido que si ella confiaba y me daba primero a mí, su provisión no se agotaría hasta que la sequía terminara. La viuda, a pesar de su desesperada situación, demostró una fe admirable y siguió mis instrucciones. Así Dios hizo otro milagro. Durante toda la sequía, su harina y su aceite no se agotaron, y tuvimos suficiente para alimentarnos. Mientras me quedaba con la viuda, su hijo cayó gravemente enfermo y murió. La mujer, desconsolada, me preguntó si había venido a su casa solo para recordarle sus pecados y llevarse a su hijo. Sentí su dolor profundamente y me dirigí a Dios con fervor. Tomé al niño y lo llevé a mi habitación, donde oré a Dios, rogándole que devolviera la vida al niño. Dios escuchó mi clamor, y el niño volvió a la vida. Cuando lo devolví a su madre, ella expresó su fe renovada en el Dios de Israel y reconoció que yo era verdaderamente un hombre de Dios. A través de este acto, Dios demostró una vez más su poder y su misericordia, mostrándonos que Él no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también cuida de nuestras almas y nuestras emociones. Los milagros de provisión que experimenté durante mi tiempo con la viuda de Sarepta fueron momentos cruciales en mi vida como profeta. Estos eventos demostraron que, incluso en tiempos de sequía y escasez, Dios puede proveer de maneras sorprendentes e inesperadas. Aprendí que la fe y la obediencia son fundamentales para experimentar la provisión de Dios y que Él puede usar nuestras situaciones más difíciles para mostrar su amor y poder. Mi confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo fue uno de los momentos más dramáticos y significativos de mi vida como profeta. La nación de Israel estaba en crisis, atrapada entre la adoración a Baal y la devoción a Yahvé. Mi misión era clara: demostrar al pueblo que el Señor era el único Dios verdadero. La sequía que había anunciado seguía su curso, y el hambre y la desesperación se extendían por toda la tierra. El Monte Carmelo sería el escenario de una prueba que revelaría el poder supremo de Dios. Me acerqué al rey Acab y le propuse un desafío: reunir a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para decidir de una vez por todas quién era el verdadero Dios. Acab, posiblemente motivado por la oportunidad de deshacerse de mí, aceptó. La preparación para este evento monumental fue intensa. Cuando el día llegó, el Monte Carmelo estaba lleno de gente. Había una tensión palpable en el aire mientras los dos grupos, los seguidores de Baal y los fieles a Yahvé, se reunían. Me dirigí a la multitud y les planteé una pregunta crucial: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. La gente permaneció en silencio, y su indecisión fue evidente. Propuse entonces el desafío. Ambos, yo y los profetas de Baal, prepararíamos un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentarlo. Prepararon su altar y sacrificaron un buey,
Luego comenzaron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando y bailando alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Mientras ellos persistían, les hice burla, sugiriendo que su Dios estaba ocupado o dormido. Esto los llevó a intensificar sus esfuerzos, cortándose a sí mismos y clamando con mayor fervor, pero todo fue en vano. El cielo permaneció silencioso. Cuando llegó mi turno, reconstruí el altar del Señor que había sido destruido, y coloqué 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego preparé el sacrificio y pedí que se vertiera agua sobre él, no una, sino 3 veces, hasta que todo el altar quedó empapado y se llenó un foso alrededor de él. Me arrodillé y oré a Dios, pidiéndole que demostrara su poder para que el pueblo supiera que Él es el verdadero Dios. En respuesta a mi oración, el fuego del Señor descendió y consumió el sacrificio. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Las piedras, el agua e incluso el polvo. El pueblo, al presenciar este milagro, cayó de rodillas y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». El triunfo de Dios fue completo y claro. Los profetas de Baal fueron derrotados, y yo ordené que fueran capturados y ejecutados en el arroyo de Sisón, poniendo fin a su influencia corrupta sobre Israel. Este desafío no solo demostró el poder de Dios, sino que también revitalizó la fe del pueblo. La sequía, que había sido una consecuencia del pecado y la idolatría, estaba a punto de terminar. Después del sacrificio, subí a la cima del monte Carmelo y me postré en oración. Mientras oraba, envié a mi siervo a mirar hacia el mar. A la 7ª vez, vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Sabía que era la señal que esperaba, y le dije a Acab que se preparara, porque la lluvia estaba en camino. Pronto, el cielo se oscureció, y una gran tormenta trajo la tan esperada lluvia a la tierra. El desafío en el Monte Carmelo fue un momento crucial no solo para mi vida, sino también para la nación de Israel. Demostró que Dios es soberano y que, incluso en tiempos de duda y confusión, su poder prevalece. Para mí, fue un recordatorio de que Dios está siempre presente, dispuesto a demostrar su fuerza y su amor a aquellos que le siguen fielmente. Después de la victoria en el Monte Carmelo, sentí una mezcla de euforia y agotamiento. Habíamos demostrado al pueblo de Israel que Yahvé era el único Dios verdadero y que Baal era un Dios falso. La nación, que antes estaba dividida, parecía haber experimentado un renacimiento espiritual. Sin embargo, mi alegría se vio rápidamente oscurecida por la amenaza de Jezabel, la malvada reina. Enfurecida por la ejecución de los profetas de Baal, Jezabel prometió matarme en un plazo de 24 horas. Aunque había confiado en la protección de Dios durante toda mi misión, el miedo se apoderó de mí y huí para salvar mi vida. Corrí sin detenerme hasta el sur de Judá, al desierto, y me detuve bajo un enebro. Estaba exhausto y desanimado, y oré para que Dios me quitara la vida. Me sentía solo y abandonado, y dudaba de mi capacidad para continuar con mi misión. Mientras dormía, un ángel me tocó y me dijo que comiera y bebiera. A mi lado había un pan cocido sobre las brasas y una jarra de agua. Después de comer y beber, volví a dormir. El ángel regresó por segunda vez y me dio más comida diciéndome que el viaje sería largo. Con la fuerza de esa comida, viajé durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Me escondí en una cueva, todavía abatido y lleno de dudas. Dios me preguntó qué estaba haciendo allí. Le expliqué mi angustia, diciendo que los israelitas habían roto su pacto, derribado sus altares y matado a sus profetas. Me sentía como el último de los profetas, y mi vida estaba en peligro.
Dios me dijo que saliera y que estuviera en su presencia, porque Él iba a pasar por allí. Primero hubo un fuerte viento que rompió montañas y rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un suave murmullo, y allí, en ese silencio, encontré a Dios. Me preguntó nuevamente qué estaba haciendo allí, y repetí mi lamento. Dios, en su misericordia, me dio una nueva misión y me aseguró que no estaba solo. Me dijo que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en mi lugar. Además, me aseguró que había reservado a 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Mi encuentro con Dios en el monte Horeb fue un punto de inflexión en mi vida. Me enseñó que Dios no siempre se manifiesta en los grandes y poderosos actos, sino que a menudo se encuentra en los momentos tranquilos y silenciosos. Me recordó que aunque me sentía solo, había otros que compartían mi fe y que Dios siempre estaba conmigo. La nueva misión que me dio Dios me revitalizó y me llenó de propósito. Volví con renovada determinación, sabiendo que mi trabajo aún no estaba terminado. Encontré a Eliseo y lo llamé a seguirme. Al ver su disposición y su devoción, supe que Dios había elegido bien. Mi huida y encuentro con Dios me enseñaron lecciones valiosas. Aprendí que incluso los más fieles pueden experimentar momentos de duda y desánimo, pero Dios siempre está allí para brindarnos consuelo y dirección. Me di cuenta de que mi misión no era solo enfrentarme a los enemigos de Dios, sino también preparar el camino para aquellos que vendrían después de mí. A medida que se acercaba el final de mi vida, mi mente estaba llena de recuerdos de las obras y milagros que Dios había realizado a través de mí. Sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero sentí una paz interior al contemplar el legado que dejaría atrás y el destino que me aguardaba. Había visto el poder de Dios en acción y había sido testigo de su fidelidad, y ahora era el momento de pasar el testigo a la próxima generación. Una de mis tareas finales fue preparar a Eliseo, mi sucesor. Lo había encontrado arando con 12 yuntas de bueyes y lo había llamado a seguirme. Eliseo había dejado todo para seguir el llamado de Dios y me había servido fielmente. Sabía que Eliseo estaba destinado a grandes cosas y que su devoción y valentía le permitirían continuar el trabajo que yo había comenzado. El tiempo que pasé con él fue valioso, ya que me permitió transmitirle la sabiduría y las lecciones que había aprendido a lo largo de mi vida como profeta. A medida que avanzaba hacia el final de mi misión, Dios me reveló que mi tiempo estaba llegando a su fin y que pronto sería llevado al cielo. Esto no me llenó de miedo, sino de esperanza y anticipación. Compartí esta noticia con Eliseo, quien me acompañó durante mis últimos días. Juntos viajamos a través de varias ciudades, y cada vez que intentaba disuadirlo, Eliseo insistía en quedarse a mi lado. Su lealtad y amor eran evidentes, y me sentí honrado de tener un discípulo tan dedicado. Finalmente, llegamos al río Jordán. Con el poder de Dios, golpeé el agua con mi manto, y el río se dividió, permitiéndonos cruzar en seco. Después de cruzar, Eliseo me pidió que le diera una doble porción de mi espíritu, un deseo que demostraba su devoción y deseo de continuar mi trabajo. Le dije que, si me veía cuando fuera llevado, su deseo se cumpliría. Mientras caminábamos y hablábamos, de repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Este carro nos separó a Eliseo y a mí, y fui llevado al cielo en un torbellino. El carro de fuego era una demostración impresionante del poder y la gloria de Dios. Mientras ascendía, vi a Eliseo mirar hacia arriba gritando: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Me sentí honrado de que Eliseo me considerara como un padre, y su reacción demostró el amor y la admiración que sentía por mí. Mi partida fue espectacular, pero también fue un poderoso mensaje. Demostró que Dios estaba conmigo y que Él era el verdadero rey de Israel. Dejé mi manto, un símbolo de mi ministerio,
y Eliseo lo recogió preparado para continuar el trabajo que Dios había comenzado a través de mí. Cuando regresó al río Jordán, golpeó el agua con mi manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? El río se dividió de nuevo, demostrando que el Espíritu de Dios ahora estaba con él. Mi partida fue un recordatorio de que el llamado de Dios es mayor que cualquier persona. Dios me había usado para confrontar a los reyes y profetas falsos, pero su obra continuaría con Eliseo. Mi legado no era solo una serie de milagros, sino una demostración del poder y la soberanía de Dios. Eliseo, con su doble porción de mi espíritu, estaba preparado para continuar el trabajo que Dios había comenzado a través de mí. Mi experiencia en el carro de fuego fue única, pero también fue una señal de la fidelidad de Dios. Él me había llamado a ser su profeta, y aunque enfrenté muchos desafíos, siempre estuvo conmigo. Mi partida fue una declaración de su poder y su amor, y me recordó que, aunque nuestro tiempo en la tierra es temporal, nuestro destino final es con Dios. Mi legado fue uno de fe y valentía, y espero que inspire a otros a confiar en Dios y a seguir su llamado, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.